Te súper agradezco que hayas venido, que hayas aceptado esta invitación y por supuesto ahora te dejo para que vos primero nos cuentes, que te presentes y nos cuentes qué es lo que estás haciendo actualmente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Yo no tengo ningún problema en seguir participando, me parece genial y me parece muy importante que se nos dé a nosotros los jóvenes la posibilidad de poder participar en espacios de debate, de encontrarnos, de reconocernos entre nosotros, porque bueno, estamos pasando por un montón de cosas y muchas veces pasa esto, de que la gente que es más grande opina sobre nosotros o dice cosas de que nosotros pensamos cuando en realidad no es así. O capaz sí tenemos como puntos en común de encuentro, pero no desde la misma perspectiva o desde la misma impronta. ¿Y qué es lo que, perdón, arrancamos preguntando, qué es lo que más te molesta en ese sentido? No sé si te molesta o te incomoda de lo que pensamos los grandes, ¿no? O sea, vamos al hueso, como quien dice. Tal cual. Bueno, a mí una de las problemáticas, digamos, que más me molesta es que se nos echa la culpa de todo. Todo lo que socialmente sale mal es culpa de los jóvenes. Si, no sé, suben los niveles de delincuencia, son los jóvenes, la culpa es de los jóvenes. Los pibes no estudian porque no quieren, los pibes no buscan trabajo porque no quieren, no sé, sale mal una elección, es culpa de los pibes. Y no, hay un montón de cosas que no son culpa nuestra. Y o solamente nuestra. Claro. Siempre se nos está echando la culpa de no, porque salió mal esto, porque los jóvenes, tal cosa. Y no, es un poco desmitificar, romper con esa imagen que tienen sobre nosotros. Bien, y esta imagen, ya que arrancamos directamente con las preguntas, ¿viste? Pero, y esta imagen, ¿no? Esta imagen que solemos tener muchos adultos, no que particularmente yo la tenga porque trabajo con muchos adolescentes, pero sí hay muchos adultos que tienen esa imagen del joven flojo. ¿Está bien? Que el joven no, como vos decís, o no quiere estudiar o no quiere trabajar, es decir, esa cultura del trabajo, esa cultura del esfuerzo. ¿Vos considerás que eso es así, no es así? Puede llegar a ser en determinado aspecto o no, pero no podemos generalizarlo. ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que no hay que primero generalizar, porque no es así. Y segundo, el problema va a trasfondo. No lo podemos ver por encima. Vivimos en una sociedad hiperglobalizada, porque es la realidad. Sí. Nosotros estamos muy acostumbrados a la tecnología, al uso del teléfono, al uso de lo inmediato, del pantallazo y aprender a través de eso y estar en eso. Hay un montón de trabajos que son virtuales, hay muchos jóvenes que apuntan, digamos, de alguna manera a eso, pero no es que muchas veces se dice los jóvenes no quieren trabajar. Los jóvenes queremos trabajos dignos. Bien. Eso es lo que nosotros necesitamos, trabajos dignos, no queremos ser precarizados todo el tiempo, que es un poco a donde se apunta constantemente con esto de, bueno, los pibes no quieren trabajar, te traigo acá por un sueldo mínimo y conformate, y no. Bueno, ahí te hago un paréntesis, una pregunta, porque bueno, está de moda decir, ¿no?, que estos trabajos nuevos que han salido últimamente, como puede ser, bueno, obtener dinero a través de las redes, o trabajar en algún delivery, que eso es lo que quieren los jóvenes, ¿no? Como que se ha puesto, está en el discurso oficial, ¿no? Ahora hay nuevos trabajos y eso es lo que quieren los jóvenes. Los jóvenes no quieren tener relación de dependencia, porque ellos no se quieren atar, quieren estar libres y cambiar de trabajo cuantas veces quieran. Digo, esto está en la idea, y ¿cómo ves ese comentario? Y yo tengo 24 años, tengo un montón de amigos, estoy estudiando el profesorado de historia, me relaciono mucho también con adolescentes, con gente muy joven, y el problema es que nosotros queremos trabajos dignos. Hoy un influencer gana más que muchas profesiones, digamos. Entonces, claro, o sea, si nosotros nos ponen en perspectiva un trabajo precarizado a un trabajo que es ser influencer, y vamos a preferir ser influencer. A todos nosotros los pibes nos encantaría poder acceder a un trabajo en donde se nos dé un sueldo digno, se nos dé condiciones dignas de trabajo y se nos dé dignidad en el trabajo. Sí. Eso es lo que nosotros aspiramos. Se sustentan muchos discursos de que los chicos no quieren trabajar
y apuntan a un trabajo de ser influencer o ser youtubers y qué sé yo, nosotros no somos tontos, por así decirlo. Sabemos que es muy difícil pegarle en las redes sociales y que de 10 que lo intentan, 1 llega. Eso te iba a decir y te iba a consultar, ¿no? Esto de ser influencer o ser youtuber, que me parece que tampoco es como que es para todos, porque hay un montón de condiciones que tienen que darse para que eso se logre. Está bien, O sea, pero eso, digamos, se llega después de una conclusión, digo. En tu caso, porque habrás pensado el tema o discusión, obviamente los jóvenes no son tontos, pero está ese discurso también, o está esa zanahoria, digamos, a alcanzar, que es yo quiero ser youtuber, ¿no? O quiero estar en las redes sociales y a lo mejor se insiste permanentemente hasta que obviamente no pasa, ¿no? Y después uno busca otras alternativas. Pero digo, también se vende ese discurso, ¿no? Que es fácil, que se obtiene. Si uno se pone a ver las redes sociales, hay millones de reels donde te invitan a ser inversor, a descubrir la forma de ganar $3.000 por mes haciendo, no sé, contestando preguntas a una aplicación, etcétera, distintos tipos de anzuelo para que la gente termine pagando un curso, digamos, ¿no? O termine poniendo plata en un lugar que es un fiasco. Digo, todas estas cosas pasan, son reales, digamos, y no solamente los jóvenes caemos todos, digamos, ¿no? Sí, eso es una realidad, eso pasa, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, hay que hacer una distinción de lo que son las redes sociales y de lo que es salir de las redes sociales y estar con el otro, o sea, compartir con el otro, escuchar al otro. Y yo la verdad comparto con mucha gente joven y la mayoría es como salí a buscar trabajo y me ofrecieron por 9 horas 2 mangos. Sí. Y eso son el poder de los medios de comunicación hegemónicos. No hay que perder de vista eso tampoco, que al poder hegemónico le conviene tener al chico precarizado invirtiendo en cursos y qué sé yo, porque es una salida como más fácil, porque el mercado laboral está difícil. Es la alternativa que se encontró, pero no son la mayoría de los jóvenes que atinan a eso. Uh-huh. ¿Vos militás políticamente? Contá un poco ese perfil. Sí, milito en el movimiento Evita. Le mando un saludo a los compañeros porque me dijeron, ay, vas a estar en la radio. Milito en el movimiento Evita y nosotros, bueno, yo por ejemplo, en lo personal me gusta mucho la educación. Estoy estudiando un profesorado de historia en el IFEC y antes de empezar a estudiar el profesor de historia, milito desde los 16 años, desde muy chiquita, la educación popular, estar en los barrios, y con clases de apoyo, con bibliotecas móviles, con roperitos itinerantes y lo que sea, siempre en comunidad, construyendo comunidad, ese tejido social que un poco se ha roto y se ha destruido, pero nada, ahí estamos nosotros como intentando reconstituirlo de alguna manera y nada, eso es como a lo que yo me dedico y es lo que más me gusta, o sea, militar socialmente. Y vos recién, Galia, decías esto de el acercamiento con chicos de tu edad y ese vínculo que vos generás con los jóvenes, ¿no? Porque por ahí para nosotros o para muchas personas de nuestra generación eso es lo que se ha roto, ¿no? Nosotros consideramos o vemos por ahí desacertadamente, o es nuestro diagnóstico o nuestro prediagnóstico, de que los vínculos, el cara a cara, eso es como que se está rompiendo en esta juventud. ¿Y esto es así o es desacertada esa mirada? ¿Vos considerás que no, que sí, que aún hay un cara a cara, aún hay un vínculo, o ya las redes están inundando tanto que ya los vínculos son exclusivamente a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías? Nosotros bueno, eso de parte académica, ¿no? En la formación para ser docente es un problema que nosotros analizamos un montón y siempre estamos en constante como análisis, porque entre jóvenes, entre nosotros, nos encontramos todo el tiempo, estamos en todos lados. Pero muchas veces eso de congeniar con el otro, de establecer ese vínculo de compañerismo, de amiguismo, etcétera, es como un poco más difícil.
No tanto para nosotros los de los 20, de alguna manera, pero para los niños que son más jóvenes sí. Es muy difícil. Lo estás viendo. Me tocó en algún momento ir a dar prácticas y los chicos están con el teléfono en la mano constantemente. También uno de los análisis que se hacen es el impacto de la pandemia, el post-pandemia. Sí, sí. Porque no hay que perder el eje tampoco de que muchos de los chicos no tuvieron ese periodo, los más chiquitos, por ejemplo, el periodo de adaptación del jardín, primer grado. Totalmente. Y están como muy acostumbrados a la dependencia del teléfono. Es una realidad, y es una realidad que adentro de la escuela, del aula, que siempre uno como docente dice, bueno, es el área pero primordial de sociabilidad de los chicos. Está costando, porque los chicos ya no juegan en el recreo, están con el teléfono. Totalmente. Y eso es una secuencia epocal, le pusimos en algún momento, pero es importantísimo también poner el foco en eso, de que nuestra generación sí le gusta estar con el teléfono, pero los más chiquitos es dependencia total. Totalmente, bien. Y aprovecho y te pregunto porque vos en un momento comentaste esto de que vos vas a los barrios, trabajás en los barrios y acercás la educación a los barrios desde un lugar que me parece genial, ¿no? Porque es desde un lugar de estudiante, que cuando uno es estudiante las cosas son distintas. Son distintas porque la pasión y la vocación docente está muy implícita, muy arraigada. Después por ahí uno cuando ya empieza a transitar la profesión, algunos lamentablemente la pierden. Otros tenemos esa posibilidad de seguir y amar lo que hacemos. Pero me gustó esto lo que vos me decías, ¿no? Porque yo me quedo y te pregunto, vos sabés que hace poquito he tenido una conversación con una persona muy instruida y del ámbito académico, universitario, y en un momento me tiró y me dejó así como pensando, ¿no? Y en ese momento no hice la reflexión con él, lo cual me arrepiento, ya tendré la posibilidad de hacerla, pero me dijo, la educación está sobrevalorada. Y ahí me dejó tan raro, ¿no? ¿Cómo ves vos la educación hoy? ¿Cómo la ves vos en los barrios? ¿Cómo la ves vos en el cotidiano, en el día a día? ¿Cómo te ves vos como futura docente con todas estas precarizaciones laborales en las que estamos? ¿Cómo te ves vos en tu práctica, en el día a día, en el cotidiano, en el levantarte todos los días a dar clases y compartir con chicos que incluso, como vos muy bien acabás de decir, están totalmente desmotivados, desinteresados, conectados a redes? ¿Cómo te ves? Yo ahí siempre que se me hace esta pregunta o lo discutimos, lo debatimos, siempre digo lo mismo, que es que las escuelas como instituciones se aíslan de lo social. Ajá, a ver, amplíame. Ven a los chicos como ese sujeto que entra a la escuela y se aprende los contenidos básicos, prioritarios y se va. Entonces ese chico de la puerta de la escuela para afuera tiene una vida que no condice con lo que se vive dentro de la escuela. Yo me acuerdo cuando era chica, era como la escuela es tu segunda casa. Siempre se nos dijo eso, la escuela es la segunda casa de todos nosotros. Pero hoy los chicos no lo sienten como una casa estar adentro de la escuela. Creen que su vida se queda de la puerta de la escuela para allá, están 4 horas dentro de la escuela y después su vida sigue cuando ellos salen. Entonces yo, un poco la crítica, si se quiere, es que no perdamos el fomentar a los chicos, el invitarlos al saber, al aprender. Depende también de cada docente, ¿no? Porque sí. Eso a mí me pasó algo que no quiero ser despectivo, sinceramente, si alguien está escuchando y es docente y demás, en el mismo caso tuyo. Pero a mí me pasó, hace unos días estaba viendo un documental, ¿no? ¿Te acordás de esos documentales donde salía de las noticias argentinas que pasaban en el cine, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el micro, que en blanco y negro, ¿no? Que contaba los hechos, sucesos argentinos, ¿no? Y mostraban una clase donde la maestra escribía en el pizarrón. ¿Y sabes qué me pasó? Es como, digo, salvando las distancias, pero se me representó el presente, digo. O sea, entre el 60 y el 50 y entrar al aula hoy es lo mismo.
Digo, me pasó a mí desde lo visual, digamos, sin profundizar en el tema, pero digo, no deja de ser una metáfora que tiene su conexión con la realidad, ¿no? Entonces, me parece que también esto nos debe llamar un poco a la reflexión, es decir, bueno, ¿en qué estamos progresando o qué de diferente hay si un alumno entra en 1960 a la escuela y entra hoy? Ese análisis, por ejemplo, nosotros lo hacemos un montón y a eso iba con lo que estaba diciendo recién. O sea, los chicos sienten que su vida se para 5 minutos cuando entran a la escuela y sigue cuando salen. Porque no es la realidad claro, dentro de la escuela de los realidades. Es otra época, son otros chicos, es otro el sujeto, es otro el individuo. Es otra la manera de relacionarse, es otra la manera de aprender. Sí, aparte el chico puede estar sin comer, Aparte, sin traer el cuaderno que necesita traer porque no tiene plata el padre, los padres se pelearon, o capaz que la mamá y el papá ni saben cómo llegó el chico a la escuela porque están trabajando, etcétera, ¿no? Y eso pasa con las instituciones. No digo que en todas, porque sería un error englobarlos o generalizarlo, pero sí es una realidad de que uno tiene que incentivar al chico a que se interese. Y muchas veces eso también trae como aparejados otro montón de cosas, que es el docente está cobrando mal, de pedo llega a fin de mes, tiene 4 o 5 trabajos. Yo conozco docentes que trabajan de otra cosa cuando terminan de ser docentes, porque no les alcanza el sueldo. Por supuesto, como entonces, todos, como todos. Por ahí es como muy difícil llegar al aula 100% motivado y con todas las ganas de que los chicos aprendan de verdad. Porque es importante que los chicos aprendan sobre Manuel Belgrano, sobre Sarmiento, sobre San Martín, que no son los Andes, las cosas importantes que tienen como que también conocer. Que sepan lo que le van a ofrecer a la salida de la escuela y tienen que saber qué es. Claro, ¿no? yo creo que adentro de la dinámica del aula no tiene que ser, bueno, sacamos el aprendizaje y dejamos que los chicos... No, hagamos ese aprendizaje dinámico, para que los chicos aprendan a través de otra dinámica. El tema es lo que vos dijiste 2 o 3 veces, Galia, que me parece excelente, es esto de la motivación, ¿no? La necesidad de captar la curiosidad, el interés. Nosotros hemos hablado justamente en otros programas con Tomás, esto por ahí desde Freire, esto de la pedagogía de la esperanza, ¿no? Pero también, que también lo mencionaste muy bien, Galia, el tema de, como docente, cómo motivás cuando vos estás desmotivado. Entonces, ahí empiezan a jugar 2 cuestiones que tienen que ver con la vocación docente, con la labor docente y la profesión docente, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a poner en juego y obviamente que coincido y comparto con vos esto de la dignidad de la labor docente, ¿no? Y que debería ser y debería estar, se debería reflejar en el haber, en el sueldo del docente, que obviamente, lamentablemente, eso no es así. Pero bueno, a pesar de eso, hay que ir a dar clases. Hay que ir igual. Hay que ir a dar clases. Y ahí es donde, obviamente, que venía mi pregunta, ¿no? Esto de la motivación, ¿no? Cómo yo logro captar a un chico totalmente desinteresado sobre una temática y que él vive realidades totalmente distintas. Entonces, esta dificultad y esta nueva tarea docente, porque incluso como docentes afrontamos nuevas tareas, porque debemos afrontar, ya no es lo disciplinar lo importante, sino que nos empieza a atravesar la cuestión afectiva, la cuestión emocional. Y bueno, y ahí es donde empezamos a entrar en otro campo de discusión que me parece interesante. Pero bueno, la verdad que es súper interesante como vos me planteabas. Y preguntándote en sintonía con educación, también quería preguntarte cómo vos ves, incluso vos que estás militando actualmente, la participación de los jóvenes. Es decir, el compromiso social, ese compromiso ciudadano, ¿cómo lo estás viendo vos en los chicos? Vamos a hacer una pausa, no bien. Nos contestes, hacemos la respuesta después de la pausa, tenemos que ir a la tanda y ya entramos con ese tema, un poco cambiando también de tema. Sí. Y a mí también me interesaría que profundicemos sobre el tema del centro de estudiantes y bueno, cómo viene la formación de los jóvenes en cuanto a esto, qué opinan de la política, qué les parece la política, por qué la política es mala palabra también entre los jóvenes.
Cuando dicen, bueno, yo voy, pero no quiero hablar de política, no sé, ¿viste? Sí, Pasa, sí, totalmente, ¿no? O totalmente. nos juntamos a comer un asado, pero no hablemos de política. Es que nos peleamos cuando hablamos ¿No? de política. Ese es el problema. Y está mal que nos peleemos, porque Está mal. tenemos que Está mal que nos disentir, peleemos. pero no pelear. Exactamente. Hacemos la pausa de las 5 de la tarde, faltan 2 minutos nada más, pero cumplimos la pausa y ya seguimos charlando con Galia. Vos sabés que nosotros en un programa previo hablábamos, ¿no? Que nosotros veíamos, y yo le había puesto estamos en la época del DES, ¿sí? Los jóvenes, ese era mi diagnóstico, ¿no? Están totalmente desmotivados, desinteresados, desilusionados, desorientados, por eso yo le pongo como la época del DES. Y yo quería saber, Galia, vos, desde tu perspectiva, e incluso desde tu misma militancia, si esto vos lo ves así, los chicos están desorientados, están desmotivados, o por ahí es una mala percepción mía. Contame un poco, principalmente en torno a lo específico que es lo político, ¿no? En la participación política, más allá de la cuestión partidaria, sino en esta discusión política, en estos intercambios, en estas maneras de pensar distintas. ¿Los chicos están desorientados o están desmotivados? ¿Cómo vos me aclarás el panorama? Yo creo que los jóvenes estamos muy interesados en la política, no así en la política partidaria. Ajá. Ahora reina como esto de la apoliticidad, pero jóvenes haciendo cosas hay por todos lados. Hay pibes que están en los barrios manteniendo ollas populares, hay pibes que están en la calle haciendo colectas solidarias, hay pibes organizados en las universidades, organizados en el instituto, que no sé, cuando se hizo la marcha federal por la educación en abril del año pasado, nos encontramos. Porque a la marcha la organizamos desde los centros de estudiantes, que algunos pertenecen a partidos políticos y otros no, pero nos encontramos entre todos y yo creo que estamos en todos lados haciendo un montón de cosas, pero hoy reina esto de la politicidad. Y hay como mucha confrontación de alguna manera, por cuestiones también de la vieja política, de cómo se manejaba, ¿no? Porque vos estás allá, yo estoy acá, vos sos de este partido, yo no. Y creo que nosotros... Tenemos que ser rivales, digamos. Claro, de alguna manera sí, es como que hay como cierto choque, de alguna manera, por más que estemos haciendo todo lo mismo, ¿no? Porque todos estamos trabajando en lo social, trabajando para bancar la crisis de alguna manera o paliar la crisis, haciendo un montón de actividades sociales, pero no es que los jóvenes están de alguna manera desorientados, porque saben lo que quieren, saben a dónde van, a dónde apuntan, saben lo que ellos necesitan, sabemos lo que necesitamos. El tema es que nada, estamos como dispersos. Yo creo que estamos dispersos. A ver si... porque a mí me parece que, digamos, más allá de que es una cuestión subjetiva esta, ¿no? Donde cada uno dice lo que le parece, nosotros decimos lo que nos parece y ustedes también, y por cada ser humano hay un pensamiento. Pero me parece que también hay mecánicas, digamos, de pensamiento que funcionan distinto hoy, ¿no? O sea, me parece que más te referís a eso, que a lo mejor lo que a nosotros o a otras generaciones nos parece, digamos, que tenemos que tener ciertos estándares para tener la planificación y la vida, ¿no? Asegurada o que vaya en cierto sentido. Digamos, otras generaciones no. Entonces a nosotros nos parece que están desorientados y a lo mejor ellos tienen otro plan, digamos, ¿no? El plan es distinto, los objetivos son distintos, entonces de un lado se ve desorganizado y del otro lado se ve que la tienen clara, digamos, pero a lo mejor el que la tienen clara es diferente para la otra generación. Digo, me parece que va por ahí o no. Yo creo que todo esto de que estemos los jóvenes dispersos no quiere decir que tengamos objetivos en común. Siempre que charlamos con los compañeros hablamos de lo mismo. Todos apuntamos a tener una casa.
todos que soñamos. Sí, pero las formas de ustedes son distintas a las formas nuestras. Pero son distintas las formas, justamente. Bueno, a eso es lo que y también eso conlleva a la crisis de representación política que tenemos nosotros. Recién me acordaba de, antes de venir para acá, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Natalia Saracho, y ella decía, o sea, esto de la apoliticidad es porque te desilusionó. O sea, la política dejó de ser una herramienta de transformación social. Y empezó a hacer un circo a los mismos de siempre, el acomodo, etcétera. Y nosotros los jóvenes venimos como a romper con eso. O sea, nosotros queremos gente que nos represente de verdad y que vaya orientado a nuestros intereses. Hoy los jóvenes no tenemos acceso a la vivienda porque no queremos tener hijos. Y siempre la prioridad, por ejemplo, acá en San Luis... Claro, cambia, ¿viste? Acá en San Luis, por ejemplo, el plan habitacional, yo tengo contacto con compañeros de otras provincias, el plan habitacional de San Luis es excelente, pero nos deja a los jóvenes afuera, porque no tenemos hijos. Y siempre la prioridad son las madres con hijos, y es un estudio que salió de que los jóvenes no estamos teniendo hijos. Y por ahí también las formas de, digamos, de convivencia son distintas. Justamente. ¿No? Claro. Ahora también, no sé si la forma estable de convivencia no es la misma que antes. No nos vinculamos de la misma manera que antes, con vínculos afectivos o relaciones no se casan, por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro. El ideal de familia es muy distinto. El ideal de familia es muy distinto. Toma en nosotros otra dinámica. La mayor parte de los pibes soñamos con, bueno, hoy con alquilar. Pues ya sabemos que tenemos el acceso a la vivienda totalmente negado. Sí. Con tener un trabajo estable que nos dé aportes. A nosotros nos importa tener aportes jubilatorios. No, por supuesto. Porque creemos que es importante. Porque el aporte jubilatorio es tener un trabajo registrado, tener un trabajo en blanco. Se han hecho un montón de políticas públicas que van orientadas a los jóvenes de alguna manera, pero están mal implementadas, porque a las mayorías nos dejan afuera. Como lo que decía recién, nosotros soñamos con tener una casa, un departamento nuestro, propio, y poder pagarlo y qué sé yo, pero nuestro. Y las políticas de vivienda implementadas nos dejan afuera. No hay una política que diga como, bueno, no sé, departamentos para los solteros. Política pública implementada para los solteros. Sí, sí. Nosotros no soñamos con, no sé, tener hijos y el marido y eso como que sí los hay. Claramente que yo, por ejemplo, en ese sentido discierno, pero en las mayorías ya no es tener la familia tradicional establecida y vivir. No, nosotros queremos tener lo nuestro. Queremos poder acceder a esas cosas que capaz antes era un poco más fácil. Sí, y tampoco la familia convencional, digamos, ¿no? También, hay totalmente. Mujeres, por ejemplo, u hombres que por ahí ansían con tener un hijo, pero no tener una pareja, digamos. Justamente. Criar hijos solos. Justamente. ¿No? Y eso cada vez se da en el mundo, digo, no solamente acá en San Luis, sino que se da en el mundo. Entonces habrá que cambiar la idea de que el acceso a la familia lo pueda tener un papá o una mamá, digamos, que no esté en pareja y que, bueno, pueda acceder junto a su hijo de una casa, ¿no? Claro. No, totalmente. Y algo para seguir con esta teoría del DES, ¿no? Porque no quiero que me tires abajo la teoría Galia. Yo sigo con mi teoría del DES. Entonces, vos me decís que los chicos, desde tu perspectiva, ya no están desmotivados, ya no están desorientados, sino que lo que están es desarticulados. Sí. Es decir, están como dispersos, ¿bien? Mantenemos la teoría del DES de esa manera. Pero dispersos a los ojos nuestros. A los ojos nuestros, pero hay algo que hay... O a los ojos de otras generaciones, por no incluso sectorizarlo en un lugar, digamos. Claro. Incluso, a ver, yo igual creo que... mantengo por ahí esa posición de que yo creo que hay varios o muchos chicos, una cantidad importante de chicos, que hay un porcentaje de compromiso social, hay un porcentaje de participación política, no tengo ninguna duda, pero también hay un gran porcentaje de chicos que están totalmente perdidos en el ámbito político, ¿no? De hecho no fueron a votar. Claro, tal cual. ¿Cómo viste ese tema vos? Hay crisis de representación política.
Ujú. No hay una cara joven que inspira nada. No hay caras jóvenes. Gente grande, toda. Y que hablan en un lenguaje que a nosotros no nos llama. Yo soy una militante y soy una convencida política. Y cuando hay que militar a un compañero y lo hacemos. Pero los chicos que no están instruidos en la política, porque justamente se arma esto de la desilusión, de la cero representación, prefieren no ir a votar, porque no los representa. O sea, cuando uno toma la decisión política de no participar en las elecciones, en el deber civil, es porque ese otro que está en esa boleta no te representa. Nuestro filósofo, Rodolfo Altamirano, Uh-huh. que bueno, nos debe estar escuchando en el Valle del Conlara, que va a estar próximamente el miércoles que viene ya con otros temas, me decía, charlando telefónicamente con él, en relación a los centros de estudiantes, ¿no? Me dice, los centros de estudiantes fueron creados, digamos, para la formación de cuadros políticos. No estamos hablando de partidos, ¿no? De No, cuadros sí. políticos. Digamos, ¿vos lo ves así? ¿Esto ocurre en la práctica o no? Qué difícil eso de los centros de estudiantes. Yo, por lo que he visto, no se le ha dado realmente el trasfondo político de lo que representa un centro de estudiantes. Ojo, hablo a nivel secundario, Ujú. más que nada, porque en lo universitario y en Sí, el hay terciario una tradición. es otro mundo. O sea, yo salí de una escuela en donde no teníamos centro de estudiantes. Al año siguiente que yo me fui de esa escuela lo arman. Cuando llegué a la universidad, la cabeza, una vez más, defendiendo la educación pública, digamos. O sea, yo vivo en un barrio popular y llegar al terciario a mí me partió la cabeza en dos. O sea, es otro mundo, es otra cultura, es conocimiento por todos lados y es la política y el discutir y hacer asambleas. Y a mí eso me encanta. Entonces empezás a ver con otros ojos las cosas. Muchas veces en el secundario es armar el centro de estudiantes para, no sé, pedir que pongan calefacción, que eso tendría que estar asegurado totalmente por la institución. Es como pedir agua, más o Claro, menos. básicamente. Que los baños estén en condiciones, pero no hay que olvidarse, y perdón si es tu historia, los centros de estudiantes fueron formados por compañeros y compañeras que se los llevó la dictadura. Sí. Totalmente. Parece que a veces la gente se olvida de eso, Claro, ¿no? Totalmente. Es así. compañeros que se organizaron políticamente en un contexto hiper duro, Sí. la parte más oscura de la historia de nuestro país, peleando por un boleto estudiantil. Totalmente. Que el boleto estudiantil también, otra política pública que viene aparejado con las condiciones que logran la permanencia y el egreso de los chicos de las instituciones, porque es una realidad. No es que a fulanito se le ocurrió y lo dio y listo. No, es una lucha histórica de nuestro país, de nuestros jóvenes. Pero, por supuesto. Entonces, nada, los centros de estudiantes yo creo que son re necesarios, claramente tienen que estar, pero por todos lados. Y el hacer que los chicos se interesen en este proceso de armar listas y de presentarse y de hacer la elección ese día, es toda una mística de los más chiquitos que es hermosa. Pero es hermosa. educación democrática, digamos, y es- básicamente, ¿no? Es un aprendizaje democrático, Claro. es un aprendizaje civil, es un compromiso, es una manera de empezar a internalizar eso, o sea, empezar a trabajar en eso. Está bien, pero bueno, lamentablemente Se lo ve como malo, es que es mala palabra. es mala palabra. El centro de estudiantes es para el sector más jerárquico directivo en las instituciones y es una piedra en el zapato, porque van a protestar y está bien que protesten porque están reclamando por sus propios derechos y por cuestiones que realmente el Estado, la institución tiene que brindar y muchas veces no los brindan. Realmente es sumamente interesante lo que plantea Galia, la Que verdad. los centros de estudiantes indudablemente tienen que estar, porque es otra manera de ver la vida, de ver las cosas, y uno dice como, ¿en qué te puede modificar? Y que los chicos se motiven desde la secundaria a formar una lista, que eso, no sé, cuando yo llegué a la universidad era como, ¿cómo? Que tenemos que formar listas. Y sí, tenemos que formar listas. Y hay que juntar avales, y hay que hacer un montón. Todo lo que conlleva el proceso electoral es hermoso, pero a eso se lo tiene que dotar
de un interés verdaderamente político. De que no es que vos tenés el derecho hoy a hacer una lista y a presentarte como centro de estudiantes de la secundaria para pedir que te pongan papel higiénico en el baño. No es solamente eso, es una historia que lleva hoy a hacer una política pública. En su momento a los compañeros les costó la vida. Y hoy los chicos tienen ese derecho adquirido por la lucha colectiva. Y eso es lo importante que le tiene que quedar a los chicos. No tanto de formar cuadros o por política de gobierno, que los cuadros salen de... No, sino que motivar a los chicos. Porque después tenemos a los pibes que no quieren ir a votar. Y también el derecho y también después el compromiso y la responsabilidad cuando asumen. Justamente. Porque hay que darle una continuidad a eso. Porque no es una sola actividad de una materia el armar un centro de estudiantes y que después, bueno, no, una vez que se hace el proceso electoral, una vez que se elige a esos representantes, ahí tener esa representación real, manifiesta. Está bien que en muchas instituciones lamentablemente no sucede. Está bien, una vez que se hace todo el proceso, queda como una figura dentro de la institución, pero que es dirigido, manejada directamente por los directivos de esa misma institución. Así que bueno, sumamente interesante el tema, ¿viste? Como para poder seguirlo y profundizar, tendríamos que charlar por ahí con algunos presidentes de centros de estudiantes, invitarlos, sí, conversar con ellos, sí. Como para darle continuidad a esta temática. No sé si querés algo más sobre este tema o cambio. Cambiemos directamente de tema, si podemos diversificarlo bien y sí, aprovechar y sacar el jugo a la invitada que nos vino. Quedan 10 minutitos todavía de programa y bueno, y si no tenés problema, si no tenés apuro, no. Galia, la verdad que es un gusto poder charlar con vos y bueno, y escucharte, en definitiva, escuchar a los jóvenes que bueno, la idea es esa, un poco ver hacia dónde van y hacia dónde podemos ir todos juntos, ¿no? Es esa un poco la idea. Estamos en un momento bisagra, ¿no? de la realidad económica, política, social. Bueno, hay un montón de factores, pero a mí se me ocurría preguntarte más yendo a la práctica, al pragmatismo, digamos, cuando haces bueno, todo este trabajo social, esta militancia. Seguramente debe surgir alguno, ¿no? que ataca o que va contra, digamos, tus ideas. ¿Cómo te defendés, digamos, teniendo en cuenta un fracaso político, digamos, de la línea, ¿no? Varios fracasos, pero digo, por ahí del pensamiento que vos defendés. ¿Cómo tratás de salir de esa negatividad y convencer a otros jóvenes que, bueno, las ideas que vos tenés son las que, bueno, son buenas o son las que nos pueden sacar de adelante, digamos? ¿Cuál es tu táctica, desde qué lugar partís y cómo encarás esta cuestión? Y siempre, no sé, a mí me emociona porque yo soy una militante y comprometida total y absolutamente con lo que quiero hacer, que es ser docente, porque creo que la educación sigue siendo una herramienta de transformación. Yo creo que la educación es la base fundamental de todo. Y cuando nos atacan, como en algún momento alguna gobernadora dijo que los pobres estudiaban docencia, y nos estigmatizan a los jóvenes todo el tiempo, y siempre en la calle te encontrás con gente que no piensa igual que vos, que es una realidad. Sí, sí. Yo creo que nosotros de este lado, como de la vereda, todos, indispensablemente de la bandera política que tengamos, que somos opositores al hambre, a la crisis, a la precarización, al recorte, tenemos algo que ellos no lo tienen y no lo van a tener nunca, que es la convicción, el sentarte a charlar con cualquier vecino de este barrio, sentarte a charlar y escuchar al vecino, y el vecino solamente quiere ser escuchado. Están cansados de que les vayas y les cuentes que vas a hacer esto. Ellos quieren ser escuchados. Y al escuchar a ese otro, vos decís como, sí, es verdad, tienes razón.
Y el reconocer, el pedir disculpas, el tener la humildad humana de pedir disculpas. La disculpa que pedís vos, pero que por ahí no pidió un dirigente que a vos te representó en ese momento, ¿no? Justamente. Y es capaz la crítica que nosotros les hacemos a nuestros dirigentes. Nosotros tenemos la humildad humana de ir al barrio y pedir disculpas y dar la cara. Y Tal por cual. errores que nosotros nada que ver tenemos. Claro, sí. Y convidar esa convicción, esa pasión. Nosotros cuando hicimos el centro de estudiantes, porque tenemos una agrupación estudiantil en el IFEC, en donde habían chicas que nos decían como, a mí no me gusta lo partidario, y cuando se sientan a charlar con nosotras hoy te dicen como, lograron lo que no queríamos lograr y ahora salimos a marchar todos juntos. Y eso se da con la mística. La mística que tenemos nosotros es incomparable, no la tienen los otros. Y siempre yo cuando discuto lo mismo es, nosotros somos una juventud que tenemos mucho por decir, que tenemos mucho por hablar, tenemos mucho por compartir, y cuando tenés ese otro que no opina lo mismo que vos, que no piensa lo mismo que vos, tenés dos opciones: lo escuchás y te vas, o argumentás. Y desde el argumento, dependiendo de cómo se vaya dando la situación, hay personas que no van a cambiar lo que piensan. Y está bien que sea así, porque vivimos en democracia, todavía vivimos en democracia. Entonces hay que respetar lo que el otro piensa. Pero no porque el otro vino y te atacó, y muchas veces son ataques muy violentos, uno tiene que decir, no, bueno, me quedo en mi casa. No me voy a quedar en mi casa. Voy a seguir saliendo, voy a seguir militando el barrio, voy a seguir caminando, voy a seguir marchando. Y mientras vos, la otra vez una compañera mía lo dijo, un día me senté a discutir con vos en una asamblea en donde éramos pollo, y cuando quisimos ver éramos 30, y cuando quisimos ver éramos 50, y cuando quisimos ver hicimos una marcha federal que salió desde el IFEC, histórica. Nunca jamás en la vida del IFEC salió a marchar nadie, y los mismos estudiantes se sumaron y participaron y íbamos a hacer carteles. Entonces nosotros tenemos eso que contagia, y no hay que perderlo, y apropiarnos nosotros de la palabra libertad. Porque nosotros somos la verdadera libertad, en donde tenemos que estar todos, en donde tenemos que ir y pelear y luchar, no nos queda otra. Vos sabés que en torno a eso, y que lo dijiste de alguna manera, pero defender ideas, no personas. Justamente. ¿Está bien? Las personas nos equivocamos, las personas cometemos errores, intencional o no intencionalmente, pero los cometemos. Entonces lo que se defienden son las ideas. Yo puedo coincidir o no con vos en ideas, pero defendemos esas ideas. Y ahí es donde está la convicción, ahí es donde está el posicionamiento, que es lo que yo siempre hablo con mis estudiantes, ¿no? Más allá de si yo pueda o no acordar con ellos, pero es el posicionamiento, hay que posicionarse en un lugar. Y desde ese lugar, una vez que uno esté posicionado, defender con convicciones. Y en base a algo que dijiste, me hiciste acordar, a vos que te gusta la historia, Galia, cuando vos hablabas, o hablábamos, ¿no?, de esto del docente, y vos dijiste que los pobres hacen docencia. Vos sabés que María Cristina Davini, si mal no recuerdo, tiene un escrito en donde habla que justamente se habían, en la década de los 90, que fue bajo la presidencia de Menem, ahí tenemos personas, no tenemos ideas, ¿bien? O como personas toman ideas y después las vuelcan hacia otro lugar. Fue justamente en esta década donde hubo un enorme número de personas que se volcaron a la docencia por la opción de una salida laboral, porque el país entraba en una crisis desproporcionada y sin precedentes, y la posibilidad de una salida laboral era o estudiar en el profesorado o estudiar en la academia de policía. Y esa era, así se obtuvieron, y así como mucha gente se volcó a la docencia, no por una cuestión vocacional o una cuestión de yo quiero ser docente porque me gusta la educación, porque porque disfruto entrar en un aula o estar en una escuela, sino porque necesito trabajar. Y ahí es donde empezamos a tener ese enorme problema que hoy, creo yo, como docente tenemos al interior de la docencia, ¿no? Tenemos mucha gente que trabaja de docente, ¿sí? Pero no siente, no
no se apasiona con la docencia. Así que bueno, mucho para hablar, Tomás, mucho me parece. Para hablar, tenemos pero muchísimo. Te vamos a dejar los últimos minutos a vos, que digas lo que quieras, que expreses lo que quieras, pero yo por mi parte, bueno, la verdad que muy agradecido y con un gusto tremendo de haberte tenido aquí con nosotros y bueno, con la idea de que vuelvas y de que vuelvan, de que vengan otros jóvenes más y que podamos hacer esto más amplio, más participativo, que debatamos, que discutamos, que exprese cada uno lo que piensa, pero fundamentalmente eso, ¿no? Que veamos con esperanza el futuro, ¿no? Que más allá de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando, de lo que están pasando tantos argentinos que están en un momento difícil realmente, podamos salir adelante, ¿no? Sí, y antes que vos digas, Galia, también renovar el agradecimiento del principio del programa, el que hayas venido, da esperanza el ver. Yo recuerdo esa Galia de 15 años en la escuela, que ya era de confrontar, de dialogar, de intercambiar, pero y ver el crecimiento, ver ese apasionamiento no solo por la educación, sino también por la política, por el compromiso social, realmente da esperanza, da satisfacción. Así que bueno, te agradezco muchísimo realmente el haber aceptado esta invitación y haber estado con nosotros. Ahí sí, tenés tus minutos. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme invitado, especialmente a usted, porque bueno, fue mi profesor en su momento y yo lo admiro intelectualmente un montón. Y nada, es muy importante que nos den estos espacios y a mí me encantaría volver cuando ustedes quieran, no tengo ningún problema. Y si se pueden ir sumando más chicos, más jóvenes, todavía mejor, porque creo que nosotros estamos en un momento en donde nos necesitamos encontrar. Y podemos estar cada uno en su lugar y qué sé yo, pero siempre tenemos como cosas en común, luchas en común que podemos llevar adelante, que podemos llevar a cabo, cuestiones que nos unen más allá de diferencias políticas quizá, pero creo que es un momento de encuentro, de volver a reconstruir ese tejido social que vienen destrozando desde que todos los fracasos políticos habidos y por haber. Nosotros necesitamos alguien que nos represente, alguien que sí podamos ir a dar el voto de confianza, alguien con quien construir, y si puede salir de entre nosotros, mejor. Así que nada, eso, yo estoy muy feliz, así que muchísimas gracias por invitarme. Perfecto. Bueno, Nacho, nos encontramos el miércoles que viene. Nos encontramos el miércoles, ya veremos qué le preparamos a los oyentes para el miércoles, pero bueno, creo que le hemos dejado como para que piensen toda la semana, principalmente los chicos que pudieron haber visto este programa, y ni hablar cuando Galia ya lo empiece a compartir. Por favor, opiniones, por más que disientan, opinen, participen, consulten. Es la idea de este programa es poder hacer un punto de encuentro, y si no llegamos a un acuerdo, no llegamos, está bien, pero lo importante es que podamos opinar y podamos hablar, tener voz, que es algo que me parece muy importante en estas épocas, poder hablar. Así que bueno, hasta el miércoles para los oyentes, y estamos en contacto. Hemos dicho. Nos encontramos el próximo miércoles. Muchas gracias por escucharnos en 97.1, también en sanluisopina.com. Muchas gracias.